un placer. Hacer Justicia, el largometraje, fue una hazaña en sí mismo, porque cuéntame un poco cómo lo resolvisteis, porque fue una aventura casi loca, ¿no? Pues sí, la verdad que ha sido un poco el gran viaje de nuestra vida, de los que participamos en esa película. El eslogan de la película era "Tú lo has pensado, ellos lo han hecho", y creo que fue un poco lo que nos estaba pasando a nosotros como vivencia personal mientras estábamos haciendo la película. Es decir, fue ese momento en el que dices, pues me voy a levantar y voy a hacer mi primera película como pueda, y al final, bueno, pues cada día más orgulloso del resultado, la verdad. Bueno, y muy bien, realmente tienes motivos, porque no solamente ha sido una repercusión notable en España, sino también en el extranjero. El propio personaje de la película, Jovic, ha llegado a Hollywood, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, Jovic tiene su contrato por 3 películas con Fox Regency, con 20th Century Fox, ha participado en Assassin's Creed como malo, y no nos extraña a nadie de los que hemos trabajado con él, porque es un huracán, es como una galaxia, un diamante en bruto, y la verdad que no le va a faltar trabajo, la verdad. Pero no estamos aquí para hablar de Justicia o Justiancia, sino para hablar de tu próxima película. Así es. Miau. Miau. Ignacio, háblanos. Pues además tengo muchas ganas de sacar esto afuera y compartirlo un poco pues, con todo el mundo en sus casas. Miau surge a raíz de leer la novela de Juan Luis Saldaña, Hilo musical para una piscifactoría, historia de la cual me enamoro mientras paso página a página. La terminé en una sola tarde, en 4 horas, y me quedé fascinado, prendado de los personajes, del tono, de cómo ven la vida estos 4 jubilados. Y bueno, pues llamé a Juan Luis y le dije, oye, quiero adaptar esto, quiero hacerlo película, que lo conozca todo el mundo. Y Juan Luis me dijo pues que hiciera lo que quisiera con ello. Viniendo de Juan Luis, lo creo. Sí. Oye, pero realmente resulta un poco... Es una comedia con toques de realismo mágico, porque 4 jubilados que deciden robarle a la vida para sentirse vivos, me parece un argumento verdaderamente notable. ¿Cómo has encarado desde el punto de vista cinematográfico este argumento? Pues la verdad que yo nunca había adaptado una novela, y ha sido un proceso muchísimo más fácil de lo que yo creía, porque ha sido como tener la madeja de hilo en el suelo e ir tirando. Por supuesto que me encontraba algún nudo de vez en cuando, pero ha sido muy bonito porque Saldaña tiene un universo muy particular, tiene una manera de ver la vida único, diría yo. Entonces, a mí me gusta pensar que yo estoy también dentro de ese universo, ¿no? Pensamos de una manera muy parecida.